A veces el dolor llega sin previo aviso, otras veces lo esperamos, lo contamos día tras día, como quien arrastra una cadena invisible. Y entonces cuando el calendario marca aquel día, ese día temido, el primer aniversario de la partida de alguien que amamos, el corazón se detiene. Aunque el cuerpo siga respirando, aunque el mundo siga girando, hay un silencio que se instala dentro de nosotros, un silencio que nadie más parece escuchar, un silencio que grita. Es difícil explicar lo que significa vivir un año entero sin esa presencia, sin esa voz que antes llenaba la casa, sin esas risas, esas discusiones, esos abrazos, incluso esas pequeñas rutinas que parecían tan insignificantes y que hoy daríamos todo por revivir. Un año, 365 días, 8.760 horas de ausencia física, pero sí ausencia del todo, o apenas un cambio de forma. Tal vez, y solo tal vez, esta sea la pregunta que tu alma viene cargando en silencio. ¿Dónde está ahora? ¿Sufre? ¿Se ha olvidado de mí? Sé que esta angustia es más común de lo que imaginamos, pero también sé que no hay palabras humanas que expliquen por completo este vacío. Por eso, hoy quiero invitarte a caminar conmigo por un sendero de consuelo, un sendero de comprensión y de reencuentro emocional. Porque lo que estás sintiendo, esa mezcla de amor, dolor, esperanza y miedo, tiene respuesta, tiene explicación y sobre todo tiene sentido a la luz de la espiritualidad. Chico Xavier, nuestro eterno sembrador de esperanza, conocía bien este tipo de dolor. En más de una ocasión recibió cartas psicografiadas justo en ese momento, cuando se cumplía el primer año de desencarnación de alguien amado. Recuerdo especialmente la de un joven que tras esos largos 12 meses en el plano espiritual escribió a su madre. Con palabras llenas de ternura, pero también de aprendizaje, confesaba lo difícil que había sido despertar en un mundo nuevo, entender lo que le había pasado, aceptar su nueva realidad y sobre todo, encontrar formas de seguir acompañando a quienes había dejado en la tierra. Él decía que al principio era como ser un niño otra vez, aprendiendo a caminar, pero esta vez en un suelo que no se ve, entre voces que no siempre se escuchan y rodeado de emociones que, al principio, confunden y asustan, pero poco a poco, con el paso de los días, y gracias a las oraciones de su madre, empezó a entender, a recordar, a reencontrarse consigo mismo. Y tú que hoy llevas en el pecho esta mezcla de tristeza y esperanza, tal vez te preguntes qué sucede realmente con el alma en esos primeros 365 días después de partir. Según André Luis, en los libros psicografiados por Chico, como Nuestro Hogar, la mayoría de los espíritus atraviesan por un periodo que llamamos perturbación espiritual. Es un tiempo de adaptación, de despertar progresivo. No es algo doloroso como lo imaginamos, sino más bien como un sueño largo del que poco a poco se empieza a salir. Algunos despiertan rápido, otros necesitan más tiempo. Depende de muchos factores, del nivel de conciencia que tenían en vida, del tipo de muerte que vivieron, de la preparación espiritual y también del estado emocional de los que quedaron aquí. Y aquí viene algo que pocas personas saben. El primer aniversario no es solo una fecha en nuestro calendario, es también un momento vibracional importante para el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque la energía que enviamos desde aquí, en esa fecha, es más intensa que nunca. La memoria emocional de quienes seguimos vivos se activa y esa vibración llega hasta ellos, para bien o para mal. Por eso, si en este primer año la tristeza ha sido muy profunda, si la culpa, el miedo o la desesperación han sido parte de tu proceso, es natural que sientas esa sensación de vacío, de desconexión, incluso de dudas sobre si esa alma está bien o no, pero quiero que sepas que ningún pensamiento de amor se pierde, ninguna oración sincera queda sin respuesta. Chico Xavier decía que muchos espíritus, especialmente en su primer año, sienten la vibración de quienes les aman como si fuera una luz, un pequeño faro que les ayuda a orientarse, a fortalecerse, a entender su nueva vida. Y también nos explicaba que el silencio del mundo espiritual no significa olvido. No es que ellos no quieran comunicarse, es que muchas veces aún están aprendiendo cómo hacerlo. Hay un relato muy bello en las cartas psicografiadas por Chico, donde una madre recibió noticias de su hijo después de más de un año sin señales. El joven explicaba que durante todo ese tiempo había estado en un proceso de aprendizaje, de reajuste, y que solo ahora,
Después de completar ese ciclo, había recibido permiso y condiciones espirituales para escribir. Él decía que en todo ese tiempo nunca dejó de pensar en su madre, que sus lágrimas le llegaban como susurros de amor, como caricias invisibles que lo sostenían. Y tal vez eso sea importante que tú escuches hoy. El amor no se rompe con la muerte, el vínculo no se pierde, solo se transforma. André Luis también nos enseña que, después de ese primer año, muchos espíritus comienzan a encontrar su lugar en el mundo espiritual. Algunos se convierten en verdaderos protectores de sus seres queridos, acompañándolos en silencio, guiándolos en los momentos difíciles, inspirándolos en decisiones importantes. Otros necesitan aún más tiempo y siguen en proceso de recuperación. Pero algo es cierto para todos. Ninguna alma es olvidada, ninguna lágrima de amor cae en vano. Ahora sé que hay otro miedo que quizá te acompañe, el miedo a haber hecho algo mal, el miedo a que tu dolor, tu llanto, tu apego haya dificultado el descanso de esa persona amada. Y quiero decirte, con toda la ternura que puedo, no te culpes. La tristeza, el duelo, la melancolía, son parte natural de este proceso. Solo te invito a poco, transformar ese dolor en luz. ¿Cómo hacerlo? Empieza hoy, con una oración sencilla, con una palabra de amor, dirigida hacia donde tú creas que esa alma está. No necesitas saber el lugar exacto, no necesitas fórmulas complicadas. Basta con cerrar los ojos, respirar profundo y decir desde el corazón: te amo, te extraño, pero te libero, para que sigas creciendo en el lugar donde ahora te encuentras. Esta es la mayor ayuda que puedes ofrecer. Una oración que no ata, que no retiene, que no reclama. Una oración que abraza, que ilumina, que acompaña. Y si en algún momento recibes un sueño, una señal, una sensación de presencia, no lo dudes. No fue casualidad. Los espíritus encuentran caminos para decirnos que siguen cerca. Tal vez un aroma inesperado, una canción que aparece justo cuando piensas en ellos, una palabra que alguien te dice y que parece traer un mensaje velado. Chico Xavier solía repetir que el reencuentro es una certeza espiritual, que llegará el día en que todas las separaciones serán solo un recuerdo, que el tiempo y la distancia son apenas ilusiones frente a la eternidad del espíritu. Así como el jardinero sabe que después del invierno las flores vuelven a abrirse, tú también puedes confiar en que la vida sigue, en que la conexión permanece, en que el amor nunca termina. Hoy, mientras recuerdas ese primer aniversario, no permitas que la tristeza sea más fuerte que la esperanza. Permítete llorar, sí, pero también permítete creer. Y antes de terminar, te invito a hacer juntos un pequeño ejercicio de visualización. Cierra los ojos, imagina un campo lleno de luz, siente el aire, siente la calma y visualiza a esa persona amada sonriendo, caminando hacia la luz, rodeada de paz, de serenidad, de amor. Dile mentalmente: gracias por todo, te amo, te espero cuando sea el momento, en el tiempo de Dios. Porque al final no se trata de decir adiós, se trata de decir hasta luego. Si esta conversación tocó tu alma, si sientes que aquí encontraste un poquito de consuelo, te invito a quedarte con nosotros, a suscribirte, a formar parte de esta comunidad donde nadie, pero nadie, tiene que caminar su duelo en soledad.